Lo que te voy a revelar está clasificado como alto secreto en los archivos de la Sedena. Entre 2019 y 2022, 15 sicarios del Cártel del Golfo aparecieron muertos en Tamaulipas con heridas de bala de precisión militar. Cada disparo, un tiro mortal perfecto. Cada escena, limpia como una operación especial. Las autoridades mexicanas saben exactamente quién es el responsable, pero jamás lo han arrestado. ¿Por qué? Porque el hombre que los está eliminando tiene en su poder suficiente información clasificada para tumbar a generales, políticos y narcotraficantes por igual. Su nombre en clave era Tigre. Sargento primero, Carlos Mendoza Rivera, ex miembro de las Fuerzas Especiales Mexicanas, veterano de operaciones contra el narco, especialista en francotirador urbano, y según documentos filtrados del CISEN que tengo aquí conmigo, oficialmente murió en una emboscada en 2018. Pero Carlos, el Tigre Mendoza, no murió en esa emboscada. Esa fue la noche que decidió desaparecer del mundo oficial y convertirse en algo mucho más peligroso. Un operador fantasma que utiliza todo su entrenamiento militar para cazar a los hombres que traicionaron a su unidad. Tengo grabaciones de comunicaciones militares que nunca debieron salir de los cuarteles, testimonios de sicarios que han logrado escapar de sus miras, y fotografías de escenas del crimen que muestran una precisión letal que solo alguien con entrenamiento de élite podría lograr. Antes de sumergirte en esta historia que desafiará todo lo que creías sobre la guerra contra el narco en México, déjame preguntarte, ¿qué harías si descubrieras que tus propios superiores habían vendido a tu hermano de armas por dinero del cártel? Comenta desde qué país nos ves y si crees que existe una línea que no debería cruzarse ni siquiera en nombre de la justicia. Porque lo que descubrirás en los próximos 42 minutos te mostrará hasta dónde puede llegar un soldado cuando el sistema que juró proteger lo traiciona de la manera más brutal posible. Carlos Mendoza Rivera, edad 34 años, lugar de nacimiento, Reynosa, Tamaulipas, hijo de un mecánico y una maestra de primaria, hermano menor de 3 hermanas, estudiante ejemplar que se enlistó voluntariamente en el ejército mexicano a los 18 años para pagar los estudios universitarios de sus hermanas. En los registros oficiales, Carlos era el modelo perfecto del soldado mexicano moderno. Durante 12 años de servicio activo, había participado en 47 operaciones contra el crimen organizado, condecorado 3 veces por valor en combate, instructor certificado en tácticas de francotirador por el Colegio de Defensa Nacional, líder de escuadra en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Sus compañeros lo describían como la máquina perfecta, disciplinado, leal, implacable en el cumplimiento de la misión. Podía acertar un disparo certero a 800 metros en condiciones adversas. Hablaba inglés fluido después de entrenamientos con fuerzas especiales estadounidenses. Conocía cada rincón de Tamaulipas como si fuera su propio patio trasero. Pero había otra cara de Carlos que solo su familia conocía. Los fines de semana que regresaba a casa, se transformaba en el hermano protector que ayudaba a su madre con las compras, que llevaba a sus sobrinos al parque, que arreglaba electrodomésticos rotos con la paciencia infinita de quien encuentra paz en las tareas simples. Esta dualidad perfecta entre el guerrero letal y el hombre de familia se mantuvo intacta durante más de una década. Hasta la noche del 15 de agosto de 2018, cuando todo lo que Carlos creía sobre honor, lealtad y justicia se hizo pedazos como cristal golpeado por una bala calibre 50. Esa noche, Carlos y su escuadra de 8 hombres recibieron órdenes de interceptar un convoy del Cártel del Golfo que transportaba un cargamento de fentanilo hacia la frontera con Texas. La operación había sido planificada durante semanas. Inteligencia perfecta, equipamiento de última generación, un plan táctico que no podía fallar. Pero cuando llegaron al punto de intercepción, no encontraron narcotraficantes desprevenidos. Los esperaba una emboscada perfectamente coordinada con más de 30 sicarios armados con equipo militar de grado profesional. Alguien había vendido la operación al cártel. Alguien había entregado a 8 soldados mexicanos para ser masacrados como ganado. Carlos vio morir a cada uno de sus hermanos de armas esa noche. Los vio suplicar por sus vidas, mientras los sicarios se burlaban de ellos en perfecto español militar. Los vio ser ejecutados uno por uno con sus propias armas de servicio, después de ser torturados para extraer información sobre futuras operaciones. Él solo sobrevivió porque estaba en posición de francotirador, 400 metros alejado del punto de contacto principal.
Desde su posición elevada, Carlos presenció cada segundo de la masacre de sus hermanos. Escuchó sus gritos de agonía a través del radio, y escuchó algo más que cambió su vida para siempre: la voz del mayor Roberto Salinas, su comandante directo, coordinando la emboscada desde el centro de operaciones. Objetivo confirmado, muchachos. Ahí tienen su regalo del comandante Salinas, había dicho una voz familiar a través de las comunicaciones interceptadas del cártel. Esa noche, mientras los cuerpos de sus compañeros eran mutilados y abandonados en la carretera como advertencia, Carlos Mendoza Rivera tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra contra el narco en Tamaulipas. No regresaría a reportar la emboscada. No seguiría órdenes de superiores corruptos. No confiaría nunca más en un sistema que vendía la sangre de soldados mexicanos por dólares de narcotraficantes. Esa noche nació El Tigre, un operador fantasma que utilizaría cada técnica militar que había aprendido, no para servir a México, sino para vengar a sus hermanos caídos y limpiar Tamaulipas de cada bastardo que había participado en su asesinato. 6 meses después de la masacre oficial que nunca existió, el teniente coronel Raúl "El Tiburón" Vega recibió una llamada que lo despertó a las 3:17 de la madrugada. Era el jefe de sicarios del sector norte de Reynosa, un hombre conocido como El Comandante, que coordinaba las operaciones del cártel en la frontera. «Mi coronel, tenemos un problema grave». La voz sonaba nerviosa, algo inusual en un hombre que había ejecutado personalmente a más de 50 personas. «Encontramos a El Checo muerto en su casa. Un solo disparo en la cabeza. Trabajo profesional». El Checo era Luis Manuel Herrera, uno de los sicarios que había participado en la emboscada contra la unidad de Carlos, segundo al mando en la célula que había ejecutado a los soldados después de torturarlos durante horas. La escena que encontraron los investigadores forenses desafió toda la experiencia previa en crímenes del narco en Tamaulipas. Un disparo único, calibre 7.62 milímetros, ingresando por la ventana posterior de la casa a una distancia estimada de 600 metros. El proyectil había atravesado limpiamente el cráneo de Herrera mientras cenaba con su familia, matándolo instantáneamente sin tocar a nadie más en la habitación. Era imposible, me confesó el agente del Ministerio Público que manejó el caso y quien pidió mantener su identidad en reserva. Para hacer ese disparo se necesitaba conocimiento militar avanzado, cálculos balísticos precisos, equipo de francotirador de grado militar y sobre todo información específica sobre los hábitos de la víctima. Pero lo que realmente intrigó a los investigadores no fue la precisión técnica del disparo. Fue el mensaje que encontraron clavado en la puerta principal de la casa con un cuchillo militar. 1 de 47. La deuda se paga completa. Saltemos al momento cuando las autoridades comenzaron a entender que no estaban enfrentando a sicarios rivales o ajustes de cuentas internos del cártel. Era marzo de 2020, cuando el general Augusto Morales, comandante de la 8ª Zona Militar, solicitó una reunión de emergencia con el CISEN y la DEA. «Caballeros, tenemos un problema que va más allá de la guerra tradicional contra el narco», les dijo durante una junta clasificada cuya grabación obtuve a través de fuentes que debo proteger. Alguien está eliminando sistemáticamente a miembros específicos del cártel del Golfo utilizando técnicas que solo se enseñan en nuestras escuelas militares. Para entonces ya habían aparecido 7 cuerpos más, todos sicarios que habían participado en operaciones contra fuerzas militares mexicanas. Todos eliminados con la misma precisión quirúrgica, todos encontrados con mensajes numerados que sugerían una lista específica de objetivos. El agente especial de la DEA, Miguel Thompson, quien asistió a esa reunión, me compartió detalles que jamás aparecieron en reportes oficiales. Lo que más nos preocupaba no era solo la precisión de los asesinatos, era la inteligencia. Quienquiera que estuviera haciendo esto tenía acceso a información que solo alguien dentro del sistema militar podía tener. El patrón era inconfundible. Cada víctima había sido observada durante semanas antes del golpe. El asesino conocía sus rutinas, sus casas seguras, sus sistemas de seguridad personal. Más importante, conocía exactamente cuándo y dónde estarían vulnerables. Era como si un fantasma del ejército mexicano hubiera decidido aplicar doctrina militar contra los narcotraficantes, continuó Thompson. Y lo más aterrador es que funcionaba. El nivel de terror en las filas del cártel era algo que jamás habíamos visto. Pero para entender realmente por qué Carlos había elegido este camino, necesitamos regresar a lo que descubrió durante los meses siguientes a la masacre de su unidad. Carlos no había regresado a la base esa noche.
Oficialmente, había muerto junto con sus compañeros. Su cuerpo simplemente nunca fue recuperado, según los reportes. En realidad, Carlos había comenzado su propia investigación clandestina utilizando contactos que había desarrollado durante años de operaciones encubiertas. Lo que descubrió fue una red de corrupción que se extendía desde comandantes de zona hasta políticos estatales y federales. La operación donde murieron sus hermanos no había sido una casualidad. Había sido deliberadamente saboteada como parte de un acuerdo más amplio entre el Mayor Salinas y el Cártel del Golfo. A cambio de entregar información sobre operaciones militares, Salinas recibía $2 millones mensuales y protección para sus propias actividades de narcotráfico. Era un negocio perfecto, me explicó un exoficial de inteligencia militar que trabajó con Carlos y quien accedió a hablar bajo condición de anonimato. Salinas vendía operaciones que sabía que iban a fracasar. Los narcotraficantes eliminaban soldados honestos que estorbaban sus rutas, y los políticos podían justificar más presupuesto para la guerra contra el narco que en realidad alimentaba más corrupción. Carlos había documentado todo meticulosamente: grabaciones de conversaciones, fotografías de reuniones secretas, transferencias bancarias, números de cuentas en paraísos fiscales, una evidencia tan comprometedora que podría haber derribado al gobierno estatal completo. Pero también se dio cuenta de algo que lo llenó de una furia fría y calculada. La justicia oficial jamás llegaría. Los mismos jueces que procesarían su evidencia estaban en la nómina del cártel. Los mismos generales que investigarían la corrupción eran parte del sistema corrupto. El punto de inflexión llegó cuando mataron al Mayor Salinas, me reveló el agente Thompson durante nuestra segunda entrevista. Hasta entonces, el Tigre se había limitado a sicarios de nivel medio, pero cuando eliminó a Salinas, se convirtió en el enemigo número uno tanto para el cártel como para elementos corruptos del ejército. La muerte del Mayor Salinas había sido la más audaz hasta ese momento. Carlos lo había esperado durante 3 semanas en el estacionamiento de un centro comercial en McAllen, Texas, donde Salinas se reunía mensualmente con sus contactos estadounidenses para lavar dinero del cártel. Un disparo desde 400 metros, mientras Salinas caminaba hacia su Escalade blindada después de una cena en un restaurante exclusivo. La bala perforó el cristal lateral del vehículo y atravesó el cráneo del mayor antes de que pudiera siquiera darse cuenta de que estaba en la mira de un francotirador. Lo que hizo esa operación tan significativa, continuó Thompson, es que requería cruzar la frontera internacional, establecer una posición de tiro en territorio estadounidense y extrafiltrarse sin ser detectado por nuestras agencias. Solo alguien con entrenamiento de operaciones especiales podría haber ejecutado algo así. El mensaje dejado en el auto de Salinas fue diferente a los anteriores. Por mis hermanos caídos. La traición se paga con sangre. 23 más por venir. T. Era la primera vez que Carlos había revelado el alcance real de su lista de objetivos. Y la primera vez que las autoridades entendieron que no estaban persiguiendo a un vigilante impulsivo, sino a un operador altamente entrenado con un plan estratégico que podría durar años. Ese fue el momento cuando supimos que estábamos enfrentando a alguien que había cruzado el punto de no retorno. Me confió un analista del CISEN. Ya no era solo un soldado vengando a sus compañeros. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza que no se detendría hasta completar su misión, sin importar las consecuencias. En mis 28 años de carrera militar, incluyendo misiones en Afganistán con fuerzas estadounidenses, jamás había visto un operador con las capacidades que demostraba el Tigre, me confesó el coronel Alejandro Vega desde su oficina en el campo militar número 1. El coronel Vega había sido asignado específicamente para dirigir la fuerza especial ultrasecreta encargada de capturar a Carlos. Lo que descubrió durante su investigación lo llevó a cuestionar todo lo que creía sobre las capacidades de las fuerzas especiales mexicanas. Analizamos cada una de sus operaciones usando software forense militar que normalmente reservamos para analizar ataques terroristas internacionales. La conclusión fue perturbadora. Estábamos enfrentando a alguien que había evolucionado más allá de su entrenamiento original. La 10ª víctima de Carlos había sido particularmente reveladora. Sergio "El Lobo" Campos, un sicario de alto rango que coordinaba rutas de tráfico desde Matamoros, había sido eliminado durante una reunión secreta en un rancho protegido por 15 guardaespaldas armados. El nivel de planificación requerido para esa operación era extraordinario, continuó el coronel Vega. Carlos había estudiado el objetivo durante 2 meses. Había identificado ventanas de oportunidad que duraban literalmente segundos.
y había calculado rutas de escape que atravesaban 40 kilómetros de territorio hostil. Pero lo que más impresionó al coronel Vega no fue la precisión táctica de Carlos, sino su evolución psicológica. Los primeros asesinatos mostraban emociones, ira, deseo de venganza, pero a medida que progresaba la lista, las operaciones se volvían más frías, más calculadas. Era como observar a un soldado transformarse en algo diferente, una máquina pura de matar que había eliminado todos los límites morales y legales. La doctora Diana Salazar había trabajado durante 15 años evaluando el estado mental de soldados que habían participado en combate prolongado contra el crimen organizado. Cuando las autoridades le pidieron crear un perfil psicológico de El Tigre, su análisis reveló patrones que la inquietaron profundamente. Lo que estábamos viendo en Carlos no era un simple caso de estrés postraumático o deseo de venganza, me explicó desde su clínica en Ciudad de México. Era algo mucho más complejo y peligroso, la transformación completa de un protector en un depredador. Según la doctora Salazar, Carlos había desarrollado lo que ella denominaba síndrome del justiciero militar, una condición donde un soldado altamente entrenado decide que el sistema legal es completamente inefectivo y que la única justicia real viene a través de la aplicación directa de fuerza letal. El caso de Carlos era particularmente peligroso porque combinaba trauma severo con capacidades extraordinarias. Continuó: no estábamos tratando con un civil que había perdido a su familia. Estábamos tratando con un arma humana que había perdido su fe en el sistema que juró proteger. La doctora había analizado los mensajes que Carlos dejaba en cada escena del crimen, buscando patrones que revelaran su estado mental progresivo. Los primeros mensajes mostraban ira y dolor personal, pero hacia el mensaje número 12, el tono cambió completamente. Ya no hablaba de venganza personal, hablaba de limpiar Tamaulipas y restaurar el honor. Era evidencia de que había desarrollado un complejo mesiánico, donde él era el único capaz de impartir verdadera justicia. Miguel Torres era uno de los pocos sicarios que había logrado sobrevivir a un encuentro directo con Carlos. Su testimonio, grabado en una ubicación secreta que no puedo revelar, proporciona la perspectiva más aterradora sobre los métodos de El Tigre. «Hermano, ese cabrón no era humano normal», me dijo Miguel con las manos temblorosas mientras fumaba su 15º cigarro de la entrevista. Yo había peleado contra marinos, contra soldados, contra otros carteles, pero nunca había sentido el terror que sentí cuando me di cuenta de que El Tigre me estaba cazando. Miguel había sido parte del grupo que ejecutó a los soldados de la unidad de Carlos. Su nombre estaba en la lista, y él lo sabía. Empecé a notar cosas raras como en febrero de 2021. Gente tomando fotos de mi casa, carros que aparecían en lugares donde yo comía, llamadas colgadas a horas específicas. Era guerra psicológica, hermano. Me estaba volviendo loco de paranoia. El punto de quiebre para Miguel llegó cuando encontró una fotografía de su familia en el parabrisas de su auto con una nota. Tienes 72 horas para abandonar Tamaulipas o te conviertes en el número 14. Tu familia no será tocada si cooperas. Ese mensaje me salvó la vida, admitió Miguel, porque me di cuenta de que este tipo tenía principios. No mataba gente inocente, solo cazaba a los que habían estado en esa emboscada. Miguel tomó la decisión más inteligente de su vida criminal. Desapareció inmediatamente de Tamaulipas y se entregó a las autoridades estadounidenses, pidiendo protección a cambio de información sobre operaciones del cártel. Antes de irme contraté a un brujo para que me limpiara de cualquier maldición, reveló Miguel, porque estaba convencido de que El Tigre tenía algún poder sobrenatural. No era posible que un solo hombre pudiera cazar a 15 sicarios profesionales sin ayuda divina o diabólica. ¿Recuerdas los números en los mensajes que mencioné al principio? La secuencia que parecía aleatoria, pero que guardaba un patrón mortal. Un de 47. 23 más por venir. Números que las autoridades asumieron eran referencias a la lista de objetivos de Carlos. Pero el código era mucho más complejo de lo que nadie imaginó. El analista criptográfico del CISEN, Dr. Roberto Hernández, finalmente descifró el patrón después de estudiar 18 meses de mensajes. Carlos no solo estaba numerando sus víctimas, me explicó el Dr. Hernández durante una entrevista que grabé en secreto. Estaba enviando coordenadas, fechas de operaciones futuras y hasta prioridades de objetivos codificados en esos números. El mensaje 1 de 47
No significaba que había 47 objetivos en su lista. Significaba que la primera víctima había sido eliminada en las coordenadas 25.47 N, Reynosa, y que la próxima operación ocurriría 47 días después. Era planificación táctica de nivel genio, continuó el doctor Hernández. Carlos estaba comunicándose con alguien usando estos mensajes. Alguien que entendía el código y que posiblemente lo estaba ayudando con inteligencia o logística. Pero hay algo que no te he contado sobre Carlos que descubrí durante mi investigación. Algo que explica cómo un solo hombre podía operar durante años en territorio hostil sin ser capturado. Carlos no estaba trabajando solo. Tenía una red de apoyo que incluía familiares de otros soldados muertos en operaciones similares. Madres que habían perdido hijos en emboscadas traicionadas. Esposas que sabían que sus maridos habían sido vendidos por dinero del narco. Era como una hermandad invisible de dolor y venganza. Me reveló una fuente dentro del ejército que pidió anonimato completo. Familias enteras que proporcionaban casas seguras, inteligencia, hasta armas a Carlos porque lo veían como el único que estaba haciendo justicia real. La red incluía también soldados activos que simpatizaban con la misión de Carlos. Soldados que habían perdido compañeros en operaciones comprometidas y que secretamente proporcionaban información sobre movimientos del cártel y oficiales militares corruptos. Había un ferrocarril subterráneo operando en Tamaulipas. Me confió el exoficial de inteligencia. Gente que ayudaba a Carlos a moverse por territorio, que le daban alerta temprana sobre operaciones militares para capturarlo, que hasta plantaban información falsa para desorientar a las autoridades. Lo más perturbador era que esta red había comenzado a expandirse más allá de Tamaulipas. Familias de soldados muertos en otros estados comenzaron a contactar a Carlos, pidiendo que extendiera su campaña de justicia a sus regiones. Era como ver el nacimiento de una insurgencia, me dijo el coronel Vega durante nuestra entrevista final. Una insurgencia compuesta por las familias de nuestros propios soldados muertos, que habían perdido completamente la fe en el sistema militar que supuestamente los protegía. En 2022, comenzaron a aparecer operaciones imitadoras en Michoacán, Guerrero y Veracruz. Ex-soldados eliminando oficiales corruptos y miembros de carteles, usando exactamente las mismas firmas tácticas que Carlos había desarrollado. El legado de El Tigre había evolucionado más allá de una misión personal de venganza, concluyó el coronel Vega. Se había convertido en un movimiento que amenazaba los cimientos mismos del sistema de seguridad mexicano. La verdad sobre lo que realmente pasó con Carlos el Tigre. Mendoza es más impactante de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado, porque Carlos nunca fue capturado, nunca fue asesinado, y nunca detuvo su campaña de venganza. El 15 de agosto de 2022, exactamente 4 años después de la masacre de su unidad, Carlos caminó voluntariamente hacia una reunión con el general Augusto Morales en una base militar secreta cerca de la frontera. Pero no llegó como un fugitivo rindiéndose. Llegó como un negociador con información que cambió todo el juego. Carlos había documentado cada instancia de corrupción militar que había descubierto durante sus 4 años en la clandestinidad. Me reveló una fuente que estuvo presente en esa reunión. Nombres, fechas, cuentas bancarias, fotografías, grabaciones. Evidencia que podía destruir carreras y mandar a docenas de oficiales de alto rango a prisión. La reunión duró 18 horas. Al final, Carlos salió como un hombre libre con un acuerdo que nadie vio venir. Carlos no solo negoció su libertad, negoció una nueva posición dentro del sistema militar mexicano. Oficialmente, fue asignado como consultor especial para operaciones contra terrorismo. Extraoficialmente, se convirtió en el jefe de una unidad ultrasecreta, específicamente diseñada para eliminar oficiales corruptos y líderes de carteles. Era la solución perfecta para todos, me explicó mi fuente militar. Carlos obtiene sanción oficial para continuar eliminando objetivos que amenazan la seguridad nacional. El gobierno obtiene negación plausible cuando oficiales corruptos empiezan a morir en accidentes u operaciones que salen mal. La unidad fantasma, como la denominaron internamente, opera completamente fuera de los libros, sin presupuestos oficiales, sin registros en papel, sin existencia oficial. Pero sus resultados son inconfundibles. Desde 2022, más de 30 oficiales militares corruptos han muerto en circunstancias que las autoridades describen como coincidencias extremadamente desafortunadas. Pero aquí viene lo que realmente me quita el sueño.
Carlos ya no opera solo en México. Tengo inteligencia que sugiere que la unidad fantasma ha expandido sus operaciones hacia Centroamérica, atacando oficiales corruptos en Guatemala, Honduras y El Salvador, que facilitan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hace 3 semanas, el general Ricardo Vázquez, comandante de fuerzas antinarcóticos en Guatemala, murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de una reunión secreta con representantes del cártel. Las investigaciones forenses mostraron que su vehículo había sido impactado por un proyectil de alta velocidad que causó pérdida de control. El mismo día, aparecieron grafitis en 3 ciudades guatemaltecas diferentes con un mensaje simple: la justicia cruza fronteras. Ayer, recibí una llamada de un número desconocido, una voz que reconocí inmediatamente, aunque hacía años que no la escuchaba. «Hermano», me dijo Carlos con la misma voz calmada que había escuchado en entrevistas antiguas, «necesito que publiques esta historia. Es tiempo de que la gente sepa que algunas guerras nunca terminan, solo cambian de escenarios». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Esta mañana encontré un paquete en mi puerta. Adentro había una fotografía mía tomada ayer mientras investigaba para este video. En la parte trasera, escrito con la familiar caligrafía: «Gracias por contar la verdad. Pero recuerda, algunas verdades son demasiado peligrosas para ciertas personas. Mantente seguro». ¿Está Carlos realmente operando con sanción gubernamental? ¿O se ha vuelto completamente rebelde, usando su estatus legendario para cubrir nuevas operaciones que van más allá de cualquier autoridad? ¿Y qué significa esto para otros países en América Latina, donde la corrupción protege a criminales que deberían estar pagando por sus crímenes? Si tienes información sobre operaciones similares en tu región, contáctame a través de los canales seguros en la descripción de este video. Pero ten cuidado en quién confías con esta información, porque como aprendí investigando este caso, en América Latina, cuando los sistemas fallan completamente, siempre aparece alguien dispuesto a tomar la justicia en sus propias manos. Suscríbete si quieres más casos que las autoridades prefieren mantener secretos. Y recuerda, la próxima semana revelaré el caso de la célula antifeminicida que opera en Colombia, eliminando abusadores que escapan de la justicia tradicional. La pregunta que debería mantenernos a todos despiertos por las noches es: cuando los sistemas legales fallan completamente, ¿dónde exactamente está la línea entre venganza justificada y vigilantismo peligroso? Nos vemos en el próximo video. Si Carlos decide que es seguro para mí continuar contando estas historias. Pero antes de irme, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí hace apenas 2 días y que me ha hecho replantear todo lo que creía sobre este caso. Recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico con coordenadas GPS. Cuando las busqué, apuntaban a un cementerio militar en las afueras de Tampico. El mensaje decía simplemente: Tumba 47. Mira debajo de las flores. Contra todo mi instinto de supervivencia, fui al cementerio esa misma noche. La tumba 47 pertenecía al soldado Raúl García Mendoza, muerto en combate en 2018, el mismo apellido que Carlos. Las flores frescas sobre la tumba eran exactamente del tipo que Carlos solía llevar a su madre los domingos. Debajo de las flores, encontré un sobre manila con mi nombre escrito en la misma caligrafía de los mensajes anteriores. Dentro había una sola fotografía: Carlos de uniforme, abrazando a un joven soldado que se parecía increíblemente a él. En la parte trasera de la foto, una fecha: 15 de agosto de 2018, y unas palabras que me helaron la sangre: mi hermano menor. La verdadera razón por la que esto nunca terminará. Resulta que Carlos no solo vengaba a sus compañeros de unidad, vengaba a su hermano menor, Raúl, quien había sido parte de esa misma operación traicionada. Un hermano que nunca mencionó en ninguna de sus comunicaciones porque el dolor era demasiado personal, demasiado profundo. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años investigando casos de justicia por mano propia en América Latina, es que cuando alguien pierde a un hermano de sangre, no solo busca venganza, busca que el mundo entero pague por su pérdida, lo que significa que la lista de Carlos probablemente no tiene 47 nombres, probablemente no tiene límite. Porque cuando el dolor es tan profundo, cuando la traición es tan personal, cada corrupto, cada narco, cada oficial que traiciona a sus propios hombres, se convierte en un recordatorio del hermano que ya nunca volverá a casa. Y eso, amigos,
Es lo que convierte a un soldado en algo mucho más peligroso que un simple vigilante. Lo convierte en una fuerza de la naturaleza que no se detendrá hasta que sienta que ha equilibrado las escalas de la justicia cósmica. Suscríbete si tienes el valor de seguir descendiendo por este agujero de conejo de justicia ancestral y venganza militar. Porque la próxima semana, si sigo vivo para contarlo, revelaré algo aún más perturbador. Los documentos que demuestran que Carlos no es el único. Hay toda una red de exmilitares operando en silencio por toda América Latina, cada uno con su propia lista, cada uno con su propia misión de limpieza. Y todos ellos están conectados de maneras que las autoridades están empezando a entender, pero que jamás admitirán públicamente. Nos vemos en una semana, si es que Carlos y sus fantasmas me permiten seguir contando la verdad.